Segundo de Samuel 22, 29. Dice: Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Todo este capítulo 22 forma un cántico escrito por el rey David. Es un capítulo precioso que se repite prácticamente en el Salmo 18. Y aquí David habla de su experiencia con Dios en este capítulo. Él le alaba, le glorifica, porque fue librado en las diferentes situaciones difíciles que enfrentó. Pero él fue un hombre fiel, un hombre, hermanos, que podemos ver ahí mismo en segundo de Samuel 22, si leemos desde el versículo 26. Habla de cómo era él. Dice: con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Y sabemos que David era misericordioso. Por ejemplo, él le perdonó la vida al rey Saúl cuando él lo que quería era matarlo y cuando le estaba haciendo tanto daño. Pero David fue perdonador y fue misericordioso. Y dice: y recto para con el hombre íntegro. David fue un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Dios mismo dio testimonio de su integridad. No lo vamos a leer, pero en Primero de Reyes 9:4, Dios le dice a Salomón que si él fuera íntegro como su padre. La integridad no es perfección, pero una persona íntegra es una persona sincera. Es una persona que cuando falla tiene un verdadero arrepentimiento. Es una persona que es la misma tanto en privado como en público. Es una persona que procura hacer lo correcto aunque eso traiga consecuencias. Todo eso es el concepto de integridad. Y aquí vemos cómo Dios es misericordioso con el misericordioso, cómo es recto con el íntegro. Luego dice 27: limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y luego viene este versículo: tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. ¿Cómo necesitamos ser humildes de corazón? Porque aquí dice: tus ojos están sobre los altivos para abatirlos, pero tú salvas al pueblo afligido, al pueblo humillado, al pueblo que se humilla delante de la presencia del Señor. Y ya viendo estos pasajes podemos ver cómo David puede hablar con propiedad y cómo David puede decir: tú eres mi lámpara. Que Dios nos conceda, hermanos, que podamos nosotros también decir: tú eres mi lámpara, tú eres mi lámpara. No la lámpara del pastor, no la lámpara del hermano fulano o sutano, sino que de una manera personal Dios sea nuestra lámpara. Pero en esta mañana quiero dar 3 aspectos en los que Dios es nuestra lámpara. El primero es cuando Él viene a nuestras vidas y nos muestra su salvación. Vamos a 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Aquí no me voy a tardar mucho. 2 de Corintios 4, 6. Solo lo vamos a leer. Dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Como primer punto, tenemos que Dios es nuestra lámpara en el sentido de que Él nos salva, en el sentido de que Él cambia las tinieblas del pecado, las tinieblas de la vida sin Dios. Él las cambia y las transforma. Hermano, las tinieblas huyen cuando viene la luz. Por ejemplo, si usted está en un cuarto oscuro y están aquellas tinieblas y usted enciende la luz, inmediatamente esas tinieblas se disipan. Pues esa es la obra de Dios en el corazón de todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo con todo su corazón como su Salvador. Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz, y Él es el que resplandeció en nuestros corazones. Él es el que iluminó nuestro conocimiento para la gloria de Dios y para la salvación de nuestras almas. Y no me voy a enfocar tanto
que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, que las tinieblas se vayan disipando y que nuestra vida sea como esa luz de la aurora, como esa luz del amanecer, que vayamos en aumento, que la luz pueda ir en aumento en nuestras vidas hasta que el día es perfecto. La voluntad de Dios es que vayamos hacia adelante y no hacia atrás. Pero veamos el versículo 19, dice: el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Eso, hermano, es la vida sin Dios. Y eso es la vida también cuando muchas veces nos alejamos de Dios. Ya no vamos en aumento, ya no vamos en crecimiento, sino nos vamos hundiendo en oscuridad y ya ni sabemos en qué tropezamos. Que Dios nos conceda poder decir: Dios es mi lámpara, en todo el sentido de la palabra. Porque, hermanos, sabemos que la palabra de Dios es lámpara para nuestro camino. Cuando no sabemos por dónde ir, cuando no sabemos qué camino tomar, cuando no sabemos qué decisiones tomar, cuando no sabemos cómo encaminar nuestras vidas, cuando el pecado muchas veces quiere dominarnos, cuando, hermanos, las tinieblas quieren llenar nuestras vidas, qué maravilloso es que Dios alumbra nuestras tinieblas. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 119:5: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y por eso la gente desecha y desprecia la palabra de Dios, porque la palabra es la que nos ilumina, la palabra es la que disipa las tinieblas, la palabra es la que obra en lo más íntimo de nuestros corazones. ¿De cuánto nos perdemos cuando no oímos la palabra? ¿De cuánto nos perdemos cuando no leemos la palabra? ¿De cuánto nos perdemos, hermanos, cuando cerramos nuestros oídos a la palabra de Dios? Porque solo la palabra de Dios puede venir e iluminar nuestros corazones. Ahí mismo en Proverbios 6:23, una página adelante, Proverbios 6:23, dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Dios es mi lámpara, su palabra es mi lámpara. Mira este pasaje tan claro de Proverbios 6:23: el mandamiento de Dios es lámpara y su enseñanza es luz. Cuando su palabra, cuando la escuchamos, cuando la meditamos y cuando la ponemos en práctica, esa palabra ilumina nuestras tinieblas, esa palabra disipa la oscuridad, esa palabra nos muestra el camino por el que debemos andar, el camino que nos lleva a la vida eterna y el camino que nos librará de tantas consecuencias amargas del pecado y de las malas decisiones. Por eso dice: camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Pero a nadie le gusta la reprensión, a nadie le gusta que le digan cómo vivir. Fíjese que en el libro de Jueces, una de las características del libro de Jueces es que todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Ahí no había ley, ahí, hermanos, el pueblo se corrompió de una manera terrible, el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía, porque todos habían desechado la autoridad de Dios sobre sus vidas. ¿Cómo necesitamos que Dios de verdad sea nuestra lámpara? Que Dios de verdad obre en nuestros corazones. Dios es tan fiel que nos habla, que nos sale al paso, que alumbra nuestras tinieblas, por supuesto, si somos humildes. Y si algo he visto, hermanos, es que Dios a cada persona le da tiempo, le da oportunidad. Y muchas personas desprecian y desechan eso. Y uno después mira el tiempo, cómo no aprovecharon la oportunidad y ahora habitan en tinieblas. Aunque tengamos la Biblia, aunque escuchemos mensajes, incluso aunque prediquemos, aunque estemos encerrados en un templo, de nada nos va a servir si no damos lugar a la autoridad de la palabra de Dios. Vayamos a Jeremías 23, Jeremías 23, 11 y 12. Porque tanto el profeta
como el sacerdote son impíos. Notemos esto, podemos estar en el templo. El profeta y el sacerdote vivían en el templo. Ellos hablaban en el nombre de Dios, pero eran impíos. Es decir, vivían a su manera, vivían practicando el pecado, vivían sin piedad, eran impíos. Tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Ellos vivían en el templo, enseñaban la palabra, pero eran impíos, no eran íntegros, eran soberbios. Y por lo tanto, vean lo que dice el versículo 12: por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. ¿Qué diferencia con lo que leímos allá en Proverbios, que la luz del justo es como la luz de la aurora que va en aumento? En este caso, en el versículo 12, por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad. Creo que todos aquí nos hemos resbalado en un resbaladero. Uno va, media vez se tira y se va, ya aunque uno se agarre del resbaladero, usted se va. Y aquí nos está hablando de que cuando somos impíos, cuando no permitimos que la palabra de Dios ilumine nuestra oscuridad, cuando vivimos nuestra vida a nuestra manera, nuestro camino va a ser como resbaladeros en oscuridad. Mire, hermano, qué terrible. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere nuestro bien, Dios quiere nuestro avance, Dios quiere nuestra bendición, Dios quiere ser esa lámpara que alumbre nuestra oscuridad. Pero si no atendemos a su palabra, si no aprovechamos las oportunidades que Dios nos da, vamos a ser como resbaladeros en oscuridad. Imagínense ir en un resbaladero y cada vez más oscuro, cada vez más tenebroso, y ver que al final está aquello tan denso, tan oscuro. ¡Qué terrible! Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Pensemos qué trágico vivir autoengañados. Estos hombres estaban en el templo, pero no habían tomado a Dios como sus lámparas. La palabra de Dios no era su lámpara. Qué necesario orar: Señor, guárdame del autoengaño. Señor, guárdame de vivir impíamente aún en tu casa. Guárdame de la soberbia. Alumbra mis tinieblas, Señor. David tuvo sus tiempos de oscuridad en este sentido. Fíjese que cuando David pecó con Betsabé, uno puede leer cómo le llegó la palabra de Dios acerca del profeta Natán y le habla de acuerdo a su pecado. Y David pudo haberse enojado, David pudo haber mandado a matar al profeta Natán, y hubiera sido sencillo porque David era rey. Él mataba a quien se le daba la gana, él hubiera podido hacer lo que se le diera la gana. Pero David había pecado, David se había desviado de la verdad, David se había apartado de Dios, se había rebelado contra Dios. Pero su actitud fue de arrepentimiento y de humillación. O sea, la palabra de Dios lo iluminó. Dios iluminó esa oscuridad, Dios alumbrando sus tinieblas. Y eso es lo que necesitamos. Cuando hemos pecado contra Dios y algo necesitamos es que Dios ilumine nuestras tinieblas. Cuando nos hemos alejado de Él, necesitamos que Él alumbre nuestras tinieblas. Y Dios lo hace si somos humildes, si somos sencillos y si atendemos a la voz de su palabra. Esas densas tinieblas de oscuridad sean esparcidas. Tenemos la oportunidad, pero que Dios nos conceda aprovechar esas oportunidades. Miren lo que dice en 1 Samuel 2:9. Dice: Él guarda los pies de sus santos. ¡Ay, qué fidelidad la de Dios! Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. El impío es el que no tiene piedad. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice: ejercítate
la búsqueda de Dios, la santificación, la oración, la renuncia al pecado. Eso es ejercitarnos para la piedad. Y dice, los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Por eso David podía decir, mi Dios, tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú eres mi lámpara, oh Jehová. ¿Será que nosotros podemos decir, tú eres mi lámpara, oh Jehová? Tú has alumbrado mis tinieblas. ¿O vivimos impíamente? Creo que todos aquí necesitamos, todos los días de nuestras vidas, continuamente, que Él ilumine nuestro entendimiento, que Él ilumine nuestro camino, porque hermanos, todos aquí fallamos. Aquí no vemos ángeles, aquí no hay perfección, somos seres humanos. Y hermano, Dios a través de su palabra es nuestra lámpara. Él nos ilumina cuando estamos actuando mal, Él nos ilumina cuando estamos viviendo mal, Él nos ilumina cuando nos hemos desviado de su voluntad, Él nos ilumina cuando estamos haciendo cosas que no son de acuerdo a su santidad, Él nos ilumina. Pero somos nosotros los que muchas veces rechazamos esa luz. Y por eso que Dios nos conceda decir como David, Jehová es mi lámpara, tú eres mi lámpara, oh Jehová. De lo contrario, vamos a Job 5:11. Estamos viendo las grandes diferencias entre aquel humilde, que de verdad Dios es su lámpara, y entre aquellos perversos e impíos que desprecian a Dios. Y como repito, a través de los años me he dado cuenta cómo Dios da oportunidad y la gente o desprecia la lámpara o se convierte y renuncia a las tinieblas. Job 5:11. Mire, aquí está hablando de Dios. Dice que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. Miren qué pasa con los perversos. 14. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Esa es la vida sin Dios, hermano. Uno anda como a tientas, como adivinando, en una oscuridad tenebrosa, sin saber qué caminos tomar, qué decisiones tomar, en una vida cada vez es más oscura. Por eso necesitamos cuidar nuestro corazón, velar en nuestro corazón para no desechar nuestra lámpara, para no desechar a Dios, para no desechar su palabra. Ahí mismo en Job 18, 5 y 6. Job 18, 5 y 6 dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda, o sea, en su casa, y se apagará sobre él su lámpara. Qué triste que tal vez un día pudimos decir, Jehová es mi lámpara, pero que esa lámpara se vaya apagando en nuestras vidas o en nuestras casas. Por eso necesitamos velar en nuestro corazón, que podamos ser realmente humildes a su luz, humildes a su palabra. Hoy que estamos buscando a Dios, que estamos en este ayuno, poderle pedir a Dios, Señor, que tú seas de verdad mi lámpara. Señor, ilumina mi entendimiento. Señor, ilumina mi corazón antes de que sea demasiado tarde, porque repito, todos necesitamos ser alumbrados por su palabra y su Santo Espíritu. Necesitamos ser guiados por Él. Vamos a Jeremías 13. Jeremías 13, 15 y 16. Dice, escuchad y oíd, no os envanezcáis,
pues Jehová ha hablado. ¿Será que Dios ha hablado? Muchas veces. Pero ¿cuántas veces hay un rechazo a la palabra de Dios? Pero la gente se envanece, la gente se enoja, la gente rechaza, la gente se revela, la gente le da la espalda a Dios, la gente le da la espalda a su palabra. Y por eso dice: escuchad y oíd, no os envanezcáis, pues Jehová ha hablado. El versículo 16: dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mire, estos pasajes, hermanos, son tan claros. Son pasajes que de verdad nos deben llevar a pedirle, a suplicar a Dios un corazón humilde. Como quisiera, la verdad, es que esta palabra corriera. Aquí vemos tan pocos. Y hermano, ¿cómo es de importante que esta palabra pueda ser escuchada? Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas. Como les decía al inicio, es que de verdad Dios da oportunidades. Dios le permite a la gente oír la verdad, oír la palabra. Dios le permite a la gente escuchar. Dios alumbra para que la gente se vuelva a Dios, se arrepienta y le busque como Él pide en su palabra. Pero si la gente no quiere, llega el tiempo, llega el momento en el que pasa lo que pasa en este versículo 16. Dad gloria a Jehová Dios vuestro antes que haga venir tinieblas, y ay de esas tinieblas, antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Usted y yo podemos elegir entre la luz y las tinieblas. Las tinieblas siempre traerán consecuencias amargas y Dios nos las quiere evitar. Miren el versículo 17, lo que sigue diciendo, dice: mas si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Mire el amor de Dios. Dios no es un ser que se deleita en el castigo, que se deleita, hermano, en vernos sufrir, que se deleita cuando ya estamos, como leímos al inicio, en esos resbaladeros de oscuridad. No. Y por eso dice con ese amor: si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Dios da tiempo, Dios da oportunidades. Como dice en el Salmo 81, anduvieron en sus propios consejos, a pesar de que Dios hablaba, a pesar de que Dios los alumbraba con su palabra, ellos rechazaron a Dios. Pero por eso necesitamos que, como David, podamos decir: tú eres mi lámpara, oh Dios, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ese es el aspecto número 2. Ahora el aspecto número 3, en cuanto a que Dios es nuestra lámpara. Quiero que vayamos a Eclesiastés 11:8. Dice: pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Recordemos el tema de hoy, 2 Samuel 22:29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ya vimos cómo Dios alumbra nuestras tinieblas cuando somos salvos. Ya vimos cómo Dios alumbra nuestras tinieblas cuando envía su palabra y cuando nos convertimos a esa palabra y atendemos a esa palabra. Pero ahora podemos ver que también vienen días de tinieblas, cuando viene el día malo. ¿Cuántas veces los días de tinieblas? Aquí nos dice, si volvemos a leer 11:8, dice: aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdase sin embargo que
los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Los días de tinieblas fueron muchos en la vida de David. Claro, también tuvo días de gozo, tuvo días de paz, tiempos de abundancia y tiempos de tranquilidad. Pero cuando usted lee la vida de David, también hubieron muchos días de oscuridad, de angustia, de aflicción, de adversidad, problemas, guerras, llantos, sufrimiento. Algunas veces como parte del proceso de Dios, otras veces Dios usándolo para obtener grandes victorias, y otras veces como consecuencia de sus malas decisiones o consecuencias de pecado. Pero David podía decir: tú eres mi lámpara, oh Dios, en medio de la oscuridad tenebrosa, en medio del día malo, en medio de los días de llanto, en medio de los tiempos de aflicción, tenemos lámpara, tenemos a nuestro Dios. Cuando tenemos esa comunión íntima, esa comunión personal con Dios, podemos decir: Señor, tú eres mi lámpara, mi Dios alumbrará mis tinieblas, mi Dios obrará en este tiempo de tiniebla, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de ansiedad. Tú alumbrarás mis tinieblas, tú disiparás las tinieblas. Ay, hermano, qué maravilloso tener esa fe, esa confianza, y que Dios venga a fortalecer nuestra fe en este día. Si tal vez estamos pasando por tiempos de aflicción, tal vez estamos pasando por tiempos en los que todo está tan oscuro, en los que todo está tan tenebroso, todavía podemos acudir a Dios, a la misericordia de Dios, a la fidelidad de Dios. Aunque todo parezca imposible, para Dios no hay nada imposible. Aunque las cosas se miren tan oscuras, aunque no se mire salida, Dios puede obrar, Dios puede intervenir, porque Él es poderoso para hacerlo. ¿Cuántas veces en medio de las tinieblas nuestra fe también queda anulada? ¿Cuántas veces en medio de las tinieblas nuestro corazón también como que va absorbiendo esas tinieblas y hermanos vamos cayendo en incredulidad? Pero que esta mañana esta palabra pueda avivar nuestros corazones, pueda avivar nuestra fe. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, mi Dios obrará, y seguir orando, y seguir clamando, y seguir rogando, y seguir suplicando hasta ver la mano poderosa de Dios alumbrando nuestras tinieblas. ¿Cómo necesitamos orar y clamar? Miren, como la viuda con el juez injusto. Cuando Jesús habló allí, habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y la viuda iba continuamente al juez injusto. Todo el tiempo iba, en la mañana y en la noche, en la mañana y en la noche. Y por eso Jesús dice que Él hará justicia a aquellos que claman a Él de día y de noche. Pero como muchas veces les he dicho, el problema es que nosotros muchas veces no clamamos ni de día ni de noche, como que no leemos bien ese versículo, pero dice al que clama de día y de noche. Y por eso, como les decía al inicio, si algo estorba al enemigo es la oración, porque el poder del cristiano está en la oración, porque Dios obra a través de la oración, porque Dios se manifiesta cuando oramos, cuando clamamos, cuando suplicamos, cuando rogamos intensamente de día y de noche. Dios obra, Dios se manifiesta, Dios ilumina nuestras tinieblas. Necesitamos fortalecernos en fe y no dejarnos absorber por esas tinieblas. Creer que Dios es poderoso para obrar. Fíjense que David, a pesar de que muchas de sus tinieblas fue por causa del pecado tan terrible que cometió, David siguió sometido a Dios en medio del sufrimiento, en medio de las consecuencias. Él no se alejó, él persistió buscando a Dios. Y Dios, en medio de toda esa oscuridad, Dios alumbraba sus tinieblas. Dios obraba en su vida, Dios lo visitaba, y aún Dios lo usó para escribir tantos salmos, tanta palabra de Dios que ha sido de bendición para tantos hijos de Dios a través de los siglos. Dios lo usó, Dios alumbró sus tinieblas. Vamos al Salmo 23. Nuestra vida es
Somos ovejas de Cristo y nuestra vida es como que fuéramos en un camino, en un trayecto, como hemos estado meditando los días jueves acerca de esa carrera cristiana. Y somos esas ovejitas guiadas por el buen pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Quisiéramos estar siempre así, siempre en lugares de delicados pastos, siempre en descanso, siempre en aguas de reposo. Sin embargo, muchas veces vamos a necesitar ser confortados, como dice el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, escuche, hay tiempos de luz, hay tiempos de descanso, hay tiempos en el que todo va bien, pero también vamos a atravesar valles de sombra de muerte. Pero en esos valles de sombra, dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Él está con nosotros en medio de la oscuridad y Él alumbrará nuestras tinieblas. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Salvador, ese es nuestro buen pastor. Como dice en el Salmo 30, Él convierte la noche en día. ¿Cuántas veces pasamos la noche de prueba, la noche de tinieblas, la noche de angustia, la noche de escasez, la noche en la que la situación apremia? Pero esa noche tarde o temprano pasará, porque nada en esta vida es eterna. La luz del día va a alumbrar. Él convierte, en Amós dice, Él convierte las tinieblas en mañana. Así es nuestro Dios, ese es su poder. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a que esta palabra sea una realidad en nuestras vidas. Que no sea solo una realidad en la vida de David, sino que sea una realidad en cada uno de nosotros. Segundo de Samuel 22, 29. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Que hoy usted pueda irse con este texto en su mente y en su corazón, porque hermano, la palabra de Dios es viva, es eficaz. Que usted pueda irse con esa palabra: Señor, tú eres mi lámpara, oh Jehová, tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Sea cual sea la situación que usted esté enfrentando, sea cual sea la etapa que usted está enfrentando, Dios alumbrará nuestras tinieblas si somos humildes como el rey David, si nos sometemos bajo la autoridad de Dios, si nos sometemos, le buscamos, hermano, Dios alumbrará nuestras tinieblas. Oremos.